Vamos a responder hoy una pregunta acerca de un tema científico que se me ha preguntado respecto a una estatua de sal. ¿Cómo es posible que una persona se convierta en una estatua de sal? Acerca de la mujer de Lot, está escrito en la Torá que se convirtió en una estatua de sal. Me escribió Roger, me dice así: Shalom Rabí, con todo respeto y sin ánimos de ofender a nadie. Me pregunto cómo es posible que un cuerpo humano formado por huesos, carne, órganos, sangre, etc., se convierta de pronto en un cuerpo formado de sal y además permanezca erguido. ¿Cuál es la explicación científica de este suceso? Saludos y bendiciones. Así me escribió Roger, y es justificable que una persona quiera entender desde el punto de vista lógico, científico, todo. Nosotros, quienes estudiamos la Torá durante muchos años, sabemos que es imposible, porque hay cosas que no se pueden explicar científicamente o físicamente, dado que no hay elementos capaces de captar todo lo que el Eterno hace. Es imposible. Por ejemplo, si hacéis una visita al Muro de los Lamentos, que es el Cótel, hay unos túneles que cavaron para que se pueda observar abajo la parte inferior. Se puede cavar más, pero hasta donde han cavado se muestra lo que había, las calles, las tiendas que vendían los animales para degollar y sacrificar y comer, compartir con el Eterno. Como he explicado en otros vídeos, se hacían animales y se quemaba el sebo y la sangre para el Eterno, y lo demás se comía, la carne se hacía asado, se comía. Y verificándose todos esos lugares donde están restos arqueológicos de esas tiendas, donde se vendían los animales, del lado del muro del templo, conocido como el Muro de los Lamentos, hay una piedra, que no son como las que se ven en la parte superior, las imágenes que se transmiten asiduamente y la gente se toma fotos. Hay una piedra que tiene 13 metros de longitud, tiene 4 metros de altura, 3 metros y medio de profundidad, son las estimaciones, lo que se ha medido, y se estima que tiene 570 toneladas de peso. ¿Y cómo es posible mover una piedra así? 570 toneladas de peso. Hablé con un amigo ayer, que es importador, y me dijo que un container puede soportar hasta unas 28 toneladas. Le pregunté, un coche de carga, ¿cuánto puede soportar? ¿Cuál es el peso que puede llevar máximo? Me dijo, no, mucho menor, pero un container que se coloca en los barcos y también se transporta vía terrestre a través de coches muy grandes, puede soportar 28 o 30 toneladas. Imaginaos, un container puede soportar eso, y para moverlo es bastante difícil. Un solo container, 30 toneladas. Esto pesa 570 toneladas. Son 3 por 10, 30, casi 17 veces el peso máximo que se puede llevar en un container. ¿Cómo se puede mover una piedra así? Y está. Podéis ir a las excursiones que se hacen por debajo del Muro de los Lamentos, que es el Cote. El Muro de los Lamentos es el nombre que se lo conoce popularmente. Hay una piedra de ese tamaño, y al lado hay otra piedra un poco más pequeña de 12 metros de longitud. Esta tiene 13, aproximadamente 13 metros de longitud, 570 toneladas de peso. Explicación lógica: ¿cómo? Se pueden elaborar teorías de que, teniendo una maquinaria sofisticada que en la actualidad no la hay, aún no la hay, quizá proyectándose en el tiempo se puede lograr hacer una máquina que pueda transportar eso. En la actualidad, como vimos, no hay medios para mover una piedra de 570 toneladas. Y si en la actualidad no hay una tecnología para mover eso, ¿cómo llegó ahí? Esa piedra está cortada, está trabajada, se ve que está cortada perfectamente, alisada desde todos los lados,
¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo fue trabajada? ¿Cómo fue labrada? Es imposible explicarlo, pero científicamente uno se puede proyectar. Si esperamos unos cuantos años más, o décadas, o siglos, tal vez se puede elaborar una maquinaria, se puede elaborar una teoría, proyectándose a futuro durante muchos años. O sea que la explicación científica se puede elaborar a través de una teoría, nada más. En la práctica no es comprobable. ¿Cómo se puede mover una piedra de 570 toneladas? No es comprobable. Lo mismo ocurre con muchas otras cosas. El Eterno no necesita de la tecnología ni de la ciencia para hacer lo que hace. Él es el creador del mundo, directamente hace, y nosotros no tenemos otra solución que aceptar hasta que podamos entender algo. No podemos entender la mente suprema, lo que es la mente del Eterno, lo que sería la mente del Eterno. Mente es una palabra que está formada por letras, por supuesto el Eterno es infinito. No podemos entender lo que sería la mente del Eterno, para poner un ejemplo metafórico, porque excede a nuestras posibilidades. Nuestra capacidad mental es demasiado reducida, más que estamos investidos en cuerpos físicos, como para entender eso. De todos modos, podemos elaborar teorías para entenderlo científicamente. Incluso hay sabios que se esfuerzan en dar razones, motivo para que se pueda entender un poco más el asunto. Las personas, no todas las personas van a creer, algunos quieren entender por qué así está diseñada su mente. En un mundo tan materialista, uno piensa, no, quiero entender. No está solo la fe, quiere entender cada cosa. Y para eso hay sabios que se esforzaron en tratar de explicar dentro de las posibilidades. Por ejemplo, en la evolución del mundo, el sabio Malvin se esforzó en refutar la teoría de la evolución, porque ¿qué hicieron los científicos para comprobar la teoría de la evolución? Cavaron y observaron en la capa inferior, encontraron huesos de animales más grandes. Después, en la capa que estaba sobre esa, encontraron animales menos voluminosos, pero también de gran tamaño, y así hasta llegar a nuestra era, la era mesozoica, paleozoica, todas las eras que fueron los científicos catalogando. Malvin, el sabio Malvin, refutó eso. ¿Por qué? ¿Qué dijo el sabio Malvin? Elaboró otra teoría, que está basada en el Talmud. Los sabios, ¿qué hicieron? Cavaron y vieron. En el fondo hay animales, no, en el fondo hay moluscos, son esqueletos de otro tipo, donde están los dinosaurios, los animales de gran tamaño, voluminosos, y después animales cada vez menos voluminosos. El sabio Malvin dijo, ¿qué hicieron los científicos? Cavaron y vieron, en esta capa está esto, en esta capa está esto otro, pero ellos no estuvieron en el momento de la creación. Por lo tanto, no pueden saber quién se depositó primero. A través del carbono 14, la teoría del carbono 14 fue ya refutada. Hay un error gravísimo en los resultados, en la datación del carbono 14. Podéis buscar en la revista Science, que uno de los fundadores fue Thomas Alva Edison en el siglo pasado, en finales de 1800. O sea que es una revista de renombre. En la revista Science hay estudios que demuestran que moluscos que fueron medidos en la actualidad con carbono 14 dan una datación de 5.000 años de antigüedad. Moluscos que estaban vivos. Un hombre astuto molió un molusco, una caparazón de molusco vivo. O sea, extraído ahora de la arena, la caparazón molió, y uno de los fragmentos lo llevó para analizar con el sistema de datación radiométrico del carbono 14, y el resultado fue, este es un hueso muy antiguo, tiene 5.000 años, y el hombre pensó, ¿cómo es posible si lo maté ahora? La caparazón la molió ahora. Eso está en la revista Science, podés buscarlo, datos hay también por internet de esas notas. Muchos como eso. Dientes de ballena también han sido datados con ese sistema y dan muchísimos años de antigüedad. Ballenas que estaban vivas
o murieron en ese día o en esos días, dieron miles de años de antigüedad, o sea que el carbono 14 ya se detectaron fallas muy grandes y podéis observar los datos que hay de la edad del mundo fueron disminuidos, porque como sabéis son millones de años lo que dice la ciencia. Constan en los informes, en los últimos informes, que fueron disminuidos 70 millones de años en la edad del mundo. ¿Y cómo? 70 millones de años, no es un año, 70 millones de años. Le fueron restados a la edad del mundo 70 millones de años, porque así los nuevos estudios dieron eso, 70 millones de años. Como un error tan grande. Lo podéis buscar, edad del mundo, todos los informes científicos. O sea que la ciencia, ¿qué es? Es algo verdadero, porque la ciencia es verdadera. Pero ¿qué es la ciencia? Es el estudio que hay actualmente que permite revelar ciertos datos. Cuando se descubre algo mejor, que es más eficiente, lo anterior queda inutilizado y se aplica a lo nuevo, y con los resultados nuevos que permite la tecnología del momento. Y las diferencias pueden ser abismales. Así refutó esto del carbono 14, lo dije yo porque no lo dijo Malvin. Malvin refutó la teoría de la evolución, diciendo que los científicos cavaron y vieron las capas, vieron los esqueletos, pero ellos no estuvieron en el momento de la creación. Si hubieran estado en el momento de la creación, hubieran visto que no fue exactamente así, que primero vivieron los dinosaurios y después vivieron los animales que eran los cuerpos se fueron reduciendo, eran menos grandes que los dinosaurios, todos esos reptiles gigantescos, y que fueron disminuyéndose los cuerpos, como el mamut, por ejemplo, que después del dinosaurio vivió el mamut, y todas esas especies que están en las enciclopedias. El Malvin dijo esta teoría, que cuando vino el diluvio universal, Dios trajo el diluvio universal, abrió las fuentes del abismo, de los mares, lo que hay debajo de los mares, y eso estaba en ebullición, como está escrito en el Midrash, estaba en ebullición. Coincide con lo que los científicos han revelado, que en el núcleo de la Tierra está ardiente, es de fuego ardiente. Malvin revela ese dato del Midrash, que fueron abiertas las fuentes del abismo y emergió el agua en estado de ebullición y llegó hasta la superficie, y cayó también del cielo y de la tierra, cayó también azufre y sal, y con eso murieron todos los animales que había sobre la superficie de la tierra, y al morir los esqueletos cayeron. Aquel que tenía más volumen pudo llegar más abajo. El que tenía menos volumen llegó a una capa anterior. Y así se fueron formando las capas. En el Talmud está escrito acerca de las capas, cómo se fueron formando en el Tratado de Hagigá. Pero no se fueron formando progresivamente. Se formaron de acuerdo a la ebullición que surgió del centro de la Tierra, en contacto con los agentes que había en el aire. Hay muchos datos, como que los astros dejaron de funcionar, no había ni día ni noche, y todo se detuvo en ese momento del diluvio, quedó como paralizado y hubo una energía diferente. Por eso las diferencias de datación radiométrica abismales, porque no pasaba el carbono 14. O sea que todo lo que la ciencia detecta es refutable. ¿Por qué? Porque cuenta con los datos limitados del momento. Una vez que se obtienen datos más nuevos, todo cambia y se refutan las teorías anteriores. Así tenemos una base para lo que se puede estimar respecto a la estatua de sal. Ahora conocemos medios que hay, por ejemplo en Oriente, hay un sistema muy novedoso para hacer llover. Hay un sistema que bombardea las nubes con cohetes de sal, y con eso hacen que las nubes en ciertas circunstancias destilen lluvia, o sea que se arroja sal a la tierra. Pero sabemos también, según datos científicos, que la sal se destila cuando uno tiene agua de mar,
a través de un medio natural del sol o a través de calentar el agua con algún procedimiento técnico, hace que el agua se evapore y la sal queda abajo. O sea que sería al revés. Si bombardean las nubes con sal, esa sal bajaría y el agua, o sea, el agua de las nubes bajaría y la sal son cristales de sal. La sal también bajaría, pero no tendría un poder como para destruir, para quemar. Sin embargo, esa es una teoría. Pero hay otra teoría que es a la inversa, que es la que podemos tomar en cuenta para entender este caso, que coincide con algo que dijo Eben Ezra. Como dije, hay sabios que tratan de explicar según la lógica. Eben Ezra escribió cuál es la razón de que se convirtió la mujer de Lot en una estatua de sal. Él dijo que cayó fuego y azufre, y cita un versículo que está escrito en Deuteronomio capítulo 29, versículo 22, donde habla acerca de Sodoma y Gomorra, y cayó ahí agua, cayó sal y azufre, una lluvia de sal y azufre. Quiere decir, según esta prueba, que el agua y el azufre, según Eben Ezra, quemó los huesos incluso, quemó los huesos y quedó petrificado, quedó convertido en sal. Él menciona, Eben Ezra, que el azufre estaba mezclado con sal, porque si vemos en Génesis está escrito solo azufre, pero con lo que está escrito en Deuteronomio se sabe que también con el azufre había sal. O sea que quemó directamente los huesos instantáneamente, fue una emanación tan grande, fue como una tormenta cósmica que impactó contra el cuerpo de la mujer de Lot y la petrificó, la dejó hecha una estatua de sal. Podéis buscar datos científicos, pero ya el método a través del cual fue datado esto es el carbono 14, que como dije no es perfecto, pero bueno, es algo para decir que tiene muchos años. Podéis buscar en la Wikipedia, que lo he buscado, la estatua de sal, pero en hebreo. Es fácil, con un traductor en internet se puede traducir al hebreo. Se llama Netziv Melach en hebreo esa palabra, pero hay que poner las letras en hebreo. Con un traductor en internet se busca traducción de estatua de sal al hebreo, se pone esa palabra en el Wikipedia y aparece el artículo. Se citan los datos científicos que comprueban en la actualidad los hallazgos que han descubierto de lo que se supone es la estatua de sal en la cual se convirtió la mujer de Lot. Y ahí tenéis los datos científicos de la datación, que dicen que tiene 4000 años, que coincide con la fecha en la cual se convirtió en una estatua de sal. Son estimaciones científicas, pero reitero, el método de datación es carbono 14. Para medir pocos años, en ciertas circunstancias el carbono 14 también se utiliza, se le considera aún cierta validez. Pero lo que hemos revelado aquí es algo importante para elaborar la teoría científica de la causa. Dios no necesita de la ciencia, por supuesto, pero para poder entenderlo desde un punto de vista científico, que a veces se puede y a veces no, lo de la radiación cósmica. Esto no fue sal que vino de abajo hacia arriba, no es como el agua que se evapora y desciende a través de las nubes en forma de lluvia. Esto era una lluvia de azufre y sal. Era irradiación cósmica que provenía de las nubes de lo alto, está sobre el nivel de los cielos que nosotros vemos. Nosotros vemos la cúpula celeste, que eso, arriba de esa cúpula celeste hay mucho más que no lo vemos. Con ciertos instrumentos muy sofisticados se puede ver más allá, pero tampoco tanto. Se llegó hasta los agujeros negros y después no se conoce más, y hay muchísimo más. Hay un nivel de cielo en el Talmud, en el Tratado de Hagigá, en el folio 12 se mencionan los 7 niveles de cielo. En el séptimo nivel de cielo se mencionan las nubes de Vaho y todos los elementos que llueven cuando hace falta, según la decisión de la Corte Suprema, como está escrito en el libro de Job, que hay una Corte Suprema, se presentan ante Dios y Dios acepta o no que llegue algún castigo sobre la tierra. Él no lo envía, pero acepta o no de acuerdo a los acusadores. Para eso él hizo una corte celestial. Está escrito en el libro de Job, lo podéis leer textualmente, sin necesidad de interpretaciones, porque está escrito textualmente. Esas nubes de Vaho
y todos los medios que son para atraer los azotes cuando se determina que va a llegar un azote a la tierra, están en el séptimo nivel, en el sexto nivel de cielo, que se llama Mahón. Lo encontráis en el Tratado Talmúdico de Haggai en el folio 12. O sea que era una lluvia cósmica que provenía de lo alto. No es algo que se elevó, la sal se elevó y bajó. Era una sal con azufre que provenía de lo alto. Una lluvia cósmica que, para poner un ejemplo metafórico, podemos decir una tormenta que provenía de Marte o de Venus. Algo cósmico, pero provenía de más allá. Esa fue la tormenta de azufre, la lluvia de azufre y sal que impactó en el cuerpo de la mujer de Job, una irradiación muy potente, y la dejó petrificada, porque es como un rayo que hace cuando impacta contra un cuerpo, lo quema, lo petrifica, queda negro, calcinado. Esto, como era azufre mezclado con sal, la sal es blanca, quedó hecho una columna de sal, fue un impacto, podemos compararlo también como un rayo, pero esa es la base para elaborar una teoría que podríamos, dentro de nuestras posibilidades, denominar científica, y es la emanación, la lluvia de fuego y azufre no vino de elementos de lo bajo de la tierra, sino vino de lo alto, de una parte superior del cielo, del cosmos, y esa fue la lluvia de azufre y sal que impactó contra el cuerpo de la mujer de Lot y la petrificó, la dejó hecha una estatua de sal. Hasta aquí esta respuesta. Os deseo muy buen día. Espero reencontrarnos muy pronto con otra transmisión.